de nuevo a este espacio que Victus dedica a temas de la salud y la nutrición. Yo soy la doctora Aurora Bustamante, soy médico especialista en nutrición clínica y el día de hoy el tema que vamos a tratar es un tema sumamente interesante que tiene un auge muy importante en los últimos tiempos, que es la salud intestinal en el perioperatorio. Y qué mejor para hablarnos de este tema que mi colega, gran amigo a quien estimo muchísimo, que es un honor estar en este live con él, el doctor Diego Arenas. El doctor, creo que ustedes todos lo conocen, él es muy conocido a lo largo de Latinoamérica. Él es médico egresado de la Universidad de Guadalajara. Él tiene una maestría en nutrición clínica, tiene una maestría también en dirección y administración de empresas por el Instituto Europeo de Gestión Empresarial. Tiene un certificado de medicina funcional por el Functional Medicine Institute de Estados Unidos. Aparte es editor de un libro que es prácticamente la Biblia cuando uno empieza a estudiar nutrición, el libro de nutrición enteral y parenteral, junto con su papá, el doctor Humberto Arenas, también muy conocido en el ámbito de la cirugía y la nutrición clínica. Es miembro de la Sociedad Americana, Europea y Latinoamericana de Nutrición Clínica. Fue presidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional del 2017 al 2018, director del Comité de Educación de FELAMPE en el periodo 2019-2020, es presidente de ILAS, de la sección ibero-latinoamericana de ASPEN, todavía presidente actual, y es director de Sambite, que es un instituto de nutrición clínica, medicina funcional y que también tiene una parte de falla intestinal. La verdad que esto es un resumen del currículum de Diego y bienvenido, Diego. La verdad que un placer es tenerte aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, a Aurora, a Victus, a todos los amigos de Latinoamérica, que por ahí estoy viendo saludos de Bolivia y de varias partes, un gusto. Y bueno, nada más una rápida aclaración, ya terminé mi etapa en ILAS también, ya ahora es la licenciada Claudia Maza de Guatemala, la presidenta actual de la sección ibero-latinoamericana de ASPEN, pero bueno, ha sido parte, por supuesto, de las actividades durante los últimos años y muy contento de, ahorita que mencionabas todo eso, decía, ay Dios, a que el tiempo se va volando, cuánta cosa, pero bueno, espero que toda esa experiencia hoy podamos compartir algo de valor para todos ustedes, ¿vale? Estoy segurísima que sí. Diego, sabemos que cada vez vemos más en los artículos científicos, incluso en revistas no científicas que hablan del término de salud intestinal. Sabemos que es un término bien difícil de definir porque no tenemos parámetros químicos, a veces ni biológicos, ni para definir realmente como una definición estructurada de lo que es la salud intestinal. Pero con tu conocimiento y tu experiencia, ¿cómo podrías definir la salud intestinal? Bueno, empezamos con una pregunta, como bien dices, interesante y compleja o retadora, porque, mira, cuando uno está haciendo nutrición enteral, muchas veces uno siempre tiene la duda, bueno, yo estoy infundiendo o administrando una cantidad, pero realmente cuánto está asimilando el paciente, ¿no? O cuando de repente tenemos mucha sintomatología gastrointestinal, ¿cómo podría yo decir, este paciente, en las guías muchas veces dice, cuando hay disfunción gastrointestinal, optar por la parenteral? Y uno se pregunta, ¿cómo puedo decir qué paciente tiene una disfunción o una funcionalidad óptima gastrointestinal? Y ahí estoy hablando del paciente crítico, el paciente hospitalizado, el paciente quirúrgico. Ahora vayámonos al paciente con trastornos crónico-degenerativos, sistémicos, donde uno también quiere saber ese intestino en todas las variables que tiene, qué tan funcional está. Entonces, es una pregunta compleja desde mi perspectiva, ¿ok? Mientras más sintomatología haya, más disfunción va a haber y esto se puede objetivizar. Yo utilizo un cuestionario de síntomas médicos donde puedo preguntarle al paciente que objetivice los síntomas del 0 al 4, ¿no? 1 es un síntoma que raramente pasa y cuando pasa no es grave. 2 es pasa frecuente, aunque no es grave. 3 es raramente pasa, pero cuando pasa es severo. Y 4 es pasa frecuentemente y es severo. ¿Qué síntomas se preguntan ahí? Náusea, vómito, reflujo, que va de la mano con agruras, acidez, evidentemente gastritis, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, exceso de gases. En un paciente en consulta, a través de la presencia de esos síntomas, uno puede sospechar qué tan funcional o no está el tubo digestivo. En el paciente obviamente hospitalizado, ahí tendríamos que ver algunos similares, otros no tanto. El paciente puede estar intubado, puede estar obviamente sedado y no te va a decir me duele o no, pero bueno, puedes ver la distensión, puedes ver la presencia o no de peristaltismo, puedes ver el perímetro abdominal, puedes ver obviamente si hay presencia de evacuaciones y qué tipo de evacuaciones tiene.
puedes, ya menos, pero a veces utilizan también el tema de ver qué tanto hay buen vaciamiento gástrico a través del residuo gástrico, que es lo que está usándose cada vez menos, pero es parte del ver cómo funciona un intestino. Y ahora, eso es cómo evaluarlo. Yo, ¿cómo te podría describir un intestino que estuviera funcional, Aurora? Primero, el estómago tiene que producir ácido, ¿ok? Tiene que producir ácido, tiene que haber un buen vaciamiento, ¿sí? Normalmente cuando hay suficiente ácido, lo que pasa es que el esfínter esofágico inferior se cierra y el píloro se va abriendo en pulsaciones, de forma que el estómago es capaz, con el ácido más el propio movimiento mecánico, de ir vaciando paulatinamente el alimento hacia el duodeno y evitar el reflujo, obviamente, gastroesofágico. Una vez que está en el duodeno, tiene que llegar ácido, porque ahí va a haber unas secreciones alcalinas, entre ellas todo el jugo pancreático, etcétera, donde si eso se da de forma adecuada se van a activar las enzimas digestivas y va a ser un intestino que va a tener esa capacidad de complementar primero la masticación, segundo la digestión gástrica con todo el proceso enzimático. Una vez que se va dando el proceso enzimático, el epitelio intestinal está saludable, va a haber ahí también las enzimas del borde de cepillo y va a terminar, los nutrientes van a terminar de digerirse de forma que sean fáciles para asimilar. ¿Cómo puedo saber que está pasando eso? Bueno, cuando el paciente no tiene una gran distensión, malestar, cólico, náusea, todos los síntomas que justamente les decía. Y en ese proceso tiene mucho que ver la disbiosis, ¿no? O la presencia o no de un microbioma adecuado. Entonces, cuando eso, tenemos un buen peristaltismo, un buen movimiento que va a permitir que, pues técnicamente, el paciente evacúe cuando menos una vez al día, ¿sí? Sin mayor problema y sin que sean heces ni muy líquidas, ¿sí? Ni muy secas, ¿no? Que lastimen, que en las clasificaciones que hay es tipo 3, tipo 4. Entonces, cuando yo veo un paciente que está evacuando mínimo una vez al día, puede ser incluso una vez después de cada toma de alimento, que no se distiende mucho, que no tiene esta sintomatología que al inicio comentaba y realmente además está ganando peso, pues uno puede pensar que está asimilando bien los nutrientes y que ese intestino está funcional. ¿Sale? Compleja la respuesta a una pregunta también algo compleja, ¿no? No, pero excelente. Creo que es súper completa y la verdad que hiciste un fabuloso trabajo resumiendo cómo poder ver la salud intestinal desde el punto de vista fisiológico como médico, cómo uno lo entiende y cómo el paciente puede percibirlo si tengo distensión, si no estoy yendo bien al baño, si no me está cayendo bien la comida, como nos dicen los pacientes, pues sabemos que el paciente tiene algún problema. Y ahora creo que hemos visto que es cada vez más frecuente el síndrome de intestino irritable, que son alteraciones funcionales, y vemos enfermedades crónicas. En el perioperatorio sabemos que antes y después de la cirugía a veces hay prácticas que pueden atentar con esta salud intestinal. Por ejemplo, en algunas instituciones que aún no se usa protocolo ERAS, siguen haciendo preparación intestinal incluso para todos los pacientes que no lo necesitan. Y hay otras medidas que sí son necesarias, como el uso de antibióticos, pero también vemos que a veces dejan al paciente en ayuno muchas horas, lo mantienen en ayuno después de la cirugía. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, qué factores crees vos que son los más importantes que pueden alterar la salud intestinal en un paciente que va a someterse a una cirugía? En este caso, hablando en el contexto de cirugía electiva, que podemos de alguna manera preparar al paciente. Ok, bueno, lo primero hay problemas crónicos que se podrían agudizar, como bien dices, con malas prácticas. Y también hay cuestiones de gente que nunca ha tenido síntomas y que desafortunadamente, como dices, por necesidad o por necedad, se tienen prácticas que pueden alterar la funcionalidad intestinal. Lo primero sería evitar, ¿sí? Ayunos prolongados previo a la cirugía, ¿no? El paciente tiene que estar comiendo la dieta lo más completa posible, ¿sí? Y sabemos que dentro de los protocolos de recuperación acelerada, ERAS es solo uno de ellos, ACERTO es otro, Fast Track Surgery es otro. Lo que evitan es ayunos prolongados. Ahora, nadie le va a pasar nada en el intestino por 24 horas de ayuno, más bien es un tema metabólico, ¿no? Pero sí tienes que decirle al paciente, si es una cirugía electiva, ¿no? ¿Cómo te puedo preparar de la mejor forma? ¿Sí? Y muchas veces en eso puede implicar dependerá del estado nutricional del paciente, pero puede implicar cierta suplementación preoperatoria, ¿no? Preoperatoria. Entonces, estamos hablando pensando que el corto plazo no se traduzca en un problema a largo plazo, es pues usar antibióticos solo cuando sea necesario, evitar las preparaciones, como bien dices, cuando a veces quieren limpiar el intestino, utilizan soluciones que son hiperosmolares y generan edema en el enterocito, edema en el epitelio intestinal, también disrumpen la microbiota.
el estar inclusive utilizando dietas en el perioperatorio líquidas, que son literal agua con azúcar y sal, ¿no? También no sería como lo más recomendable. Entonces, en el pre, sin duda es alimentación natural lo más completa posible, ¿sí? Con su buena hidratación, ¿sí? Y si tiene alguna condición como un riesgo nutricional muy severo y es una cirugía mayor o ya un estado de desnutrición, evidentemente aprovecharía el preoperatorio para darle una suplementación dirigida. Y en esa suplementación dirigida, pues tú quieres que ese intestino esté en las mejores condiciones por toda la repercusión que puede tener en el posoperatorio, sabiendo que el intestino es un órgano que no solamente va a tener esta función de asimilación de nutrientes, ¿no? Tiene una función de regulación de la inflamación o promoción de la inflamación, tiene también una función de barrera donde puede haber translocaciones bacterianas o de endotoxinas y eso afectar incluso metabólicamente al paciente. Tiene una función también de regulación del sistema inmune y producción de defensas para el propio organismo. Obviamente ahí se asimilan los nutrientes que podrían impactar en una buena o mala cicatrización en el posoperatorio e incluso el intestino tendrá que ver con el estado anímico del paciente, ya que un intestino que esté en condiciones lo más cercanas a lo fisiológico será capaz de producir serotonina y de tener al nervio vago tranquilo y de mantener, digamos, estable también el sistema nervioso autónomo del paciente, ¿no? Mencionaste dos cosas súper importantes. De todo fue sumamente importante, pero hay dos cosas que creo que vale la pena, aprovechando todo tu conocimiento, que nos hables a mayor profundidad. Bien dijiste, y estamos claros de que las funciones digestivas y absortivas del intestino no son las únicas, aunque a veces como médicos se nos olvida que hay otra función más allá de eso. Una de ellas que mencionaste es la regulación de la respuesta inflamatoria y también el intestino como un órgano inmunológico, como nuestro órgano inmunológico más amplio. Me gustaría que habláramos de esto, si nos pudieras ampliar. Y luego me gustaría si pudiéramos hablar un poco también, que es sumamente interesante, de toda esta parte, de todo este eje intestino, microbiota, cerebro, todo lo del estado anímico, porque como sabemos, ahora con el término de prehabilitación, que tenemos que preparar al paciente para la cirugía electiva, no solamente es la parte de fisioterapia y nutrición, sino también la parte psicológica, y el intestino tiene mucho que ver con eso. Entonces acá te dejo todo el tiempo que querrás para que expliques de esta parte inmunológica y también de este eje intestino, microbiota, intestino, cerebro, que es tan importante, incluso en el perioperatorio fundamental. Claro. Sí, miren, cuando pensamos en el endotelio, así como se ha propuesto que el endotelio vascular sea visto como un órgano, ¿no? También el epitelio intestinal debería de verse como un órgano, ¿no? Es una extensión de más o menos, para que nos demos una idea, como si esto fuera una alfombra que cubriera el total de una cancha de tenis. Entonces, imagínense lo que implicaría una capacidad selectiva de este intestino, ¿sí? De dar los últimos toques digestivos, asimilar los nutrientes necesarios, mantener una sana relación con la microbiota, ¿sí? Y saber descartar cualquier amenaza que pueda haber por ahí, porque sabemos que la piel y el intestino son los dos órganos más expuestos, literal, al medio ambiente. Entonces tiene que tener tolerancia el intestino, ¿sí? Ser muy tolerante para decir, a ver, tú eres una amenaza, tú no te voy a absorber, te voy a dejar pasar por metros de superficie, literal, metros de superficie de absorción, donde no te voy a absorber, ¿no? Y te voy a expulsar, ¿ok? O justamente a ti te voy a destruir, a ti sí te voy a mandar, literal, al ataque, ¿no? Voy a presentarte para que el sistema inmunológico produzca anticuerpos porque no te quiero volver a ver por ahí, ¿no? O incluso a ti te tolero y te absorbo, ¿no? Entonces imagínense la enorme capacidad que tiene que tener el intestino cuando estamos hablando que ahí van a llegar N cantidad de químicos, ¿no? Llegan agroquímicos, llegan hidrocarburos, llegan derivados del petróleo, llegan plastificantes, llegan hormonas, llegan fármacos, llegan colorantes, edulcorantes, conservadores, un montón de cosas de los alimentos, ¿sí? Llegan N cantidades de sustancias que realmente no tendrían por qué estar en contacto. Entonces, esa capacidad del intestino en su submucosa, donde tiene toda una caballeriza de sistema inmunológico lista para reaccionar, pero que tiene que ser lo suficientemente inteligente y tolerable para no reaccionar de más y generar un problema autoinmune, ¿sí? Es increíble, realmente. Es la primera barrera de defensa, es por donde se pueden incluso eliminar, no solamente bacterias patógenas, sino también inhibir de alguna manera con competencia entre bacterias y también con el sistema inmune el crecimiento y el desarrollo
de microbiota disbiótica, es decir, aquella que de repente aprovecha, ¿sí? Y crece demasiado ante la ausencia de microbiota saludable, como pueden ser los propios hongos, que siempre están ahí, pero crecen de más cuando hay una debilidad de la microbiota. Obviamente el desarrollo también de parasitosis y el desarrollo de bacterias disbióticas, sí, francamente disbióticas. También hay virus que pueden generar confusión, inflamación y disrupción de este epitelio. Entonces, el poder hoy en día medir las inmunoglobulinas séricas tipo A que se producen en el intestino y ver qué tan capaz es ese intestino de responder, el tener estrategias, digamos, al alcance de la nutrición clínica para promover una mejor respuesta cuando se requiera, pero una adecuada tolerancia para, insisto, no generar autoinmunidad y confusiones, son de las cosas que más hay que valorar. Además que no es un tema nada más local, ¿no? Realmente de todo lo que impacta en el intestino, desde la propia absorción de nutrientes hasta el mantener un sistema inmunológico tolerante, va a permitir que también se produzca una respuesta inmunológica sistémica adecuada. Entonces, el ver hoy al intestino únicamente como un órgano para nutrir, ¿no? Para que digiera, absorba y asimile nutrientes, pues es una visión corta. Por eso, cuando se hablaba de inmunonutrición, pues no es tanto si el nutriente tiene un efecto farmacéutico o nutracéutico, es cómo le facilita un órgano donde está concentrado el 70% de la inmunidad alrededor a que funcione bien, cómo le quito lo que le puede estorbar y lo puede confundir, y cómo le doy lo que puede requerir en todo el momento, insisto, no importa si está en tu consulta o en el hospital, en el preoperatorio o recuperándose de un proceso crítico, cómo le puedo facilitar ese intestino que tenga esta capacidad de reacción inmunológica. Entonces, difícilmente podríamos, muchas veces en la medicina hospitalaria nos preocupamos mucho de atacar una infección cuando se da la infección, cuando en realidad es mucho más eficiente el poder prevenir y fortalecer el sistema inmunológico para que sean menos las infecciones clínicas que requieran antibioticoterapia o antifúngicos. Y todo esto, pues empezar por lo más sencillo, mantener el ambiente intestinal adecuado. Me estoy refiriendo específicamente a que si debe haber mocos, si debe haber una barrera de enterocitos bien unidos entre ellos, si debe haber bacterias adecuadas que mantengan el ambiente regulado ahí, y para ello es muy importante el estímulo nutricional, pues lo más importante es enfoquémonos en primero darle inmunidad al paciente a través del uso adecuado del intestino, y ya, por supuesto, puede ser que por el ambiente hospitalario, el tipo de bacterias que hay ahí pueda darse una infección, pero tenemos que pensar más funcionalmente. Insisto, ¿cómo le puedo dar al organismo, en este caso al intestino, los sustratos, la materia prima, incluso la señal que requiere para que se mantenga alerta, sí, pero tolerante? Y ahí ciertos estímulos nutricionales, la infusión a veces trófica de ciertos sustratos, la preparación preoperatoria con ciertos suplementos, el uso temprano de nutrición enteral, ¿sí? Puede sin duda ayudar a que esta barrera no se disrumpa, no se abra, no se rompa y se vuelva extremadamente permeable. El problema de que se volviera permeable, pues bueno, por supuesto puede haber una disrupción hasta cierto punto de la absorción de nutrientes. Puede haber edema, puede haber muchas cosas que no se ven clínicamente, pero que sabemos que pasan, ¿no? Yo siempre comento con mi equipo, cuando ustedes lleguen a ver algo de edema, ¿sí? En el paciente, ¿no? En genitales, en sitios de clive, en su cara, en las piernas, en los brazos, eso ya está muy salido de control. O sea, ya cuando hay edema clínico, el paciente tiene mucho tiempo que tiene edema en otros tejidos y el primer órgano que más edematiza es el intestino. Entonces, si ya estás viendo clínicamente un paciente edematizado, imagínate cómo estará ese microambiente del epitelio intestinal totalmente edematizado y con disrupción. Entonces, además de que puede ser que se afecte la digestión y la absorción de nutrientes, pues puede haber una sobreexposición, ¿sí? A bacterias, microorganismos, toxinas, endotoxinas, químicos, incluso alimentos mal digeridos del sistema inmune, ¿sí? Que generan confusión. Y por el lado crónico está relacionado tanto inmunosupresión como autoinmunidad, a los dos extremos. Y en el lado agudo, pues bueno, de eso dependerá muchas veces, a veces parte de la rehabilitación y del buen pronóstico del paciente, sobre todo evitando complicaciones asociadas infecciosas en la evolución posquirúrgica, ¿no? Entonces, hay que pensar que esas células del intestino, para que el sistema inmunológico no esté sobreexpuesto y trabaje bien, tiene que haber una barrera impermeable y entender que esa barrera se está regenerando continuamente. O sea, prácticamente cada 5 días tú no tienes los mismos enterocitos que tenías.
¿sí? Son células de rápida replicación. Un porcentaje importante de las heces fecales son células que se van descamando. Y así como una se pierde por el uso, tiene que llegar otra rápidamente y generar esta barrera con esas proteínas de unión estrecha, ¿no? Sonulina, ocludina. Entonces, es muy importante entender el microambiente, pensar en el intestino, insisto, no solamente como metros de intestino y qué le cortaron y dónde anastomosaron, sino pensar en ese microambiente intestinal, cuidándolo desde el preoperatorio y también rehabilitándolo tempranamente desde el posoperatorio, justo para promover buena función inmunológica local y sistémica y evitar que haya un problema, insisto, a nivel, en un paciente a nivel crónico por una pérdida de tolerancia del sistema inmune, ¿sale? Excelente, me encanta. Y hablando, como bien lo expones, de paciente crónico y que lo vamos a someter a una cirugía electiva, por ejemplo, por cáncer, ¿qué tal que hicimos todo súper bien? Prehabilitamos al paciente, le dimos los suplementos, pero sabemos que luego de la cirugía, aunque hayamos cuidado ese intestino, la cirugía en sí, el sistema digestivo, el intestino en particular, es extremadamente sensible al estrés quirúrgico, que aunque ese paciente haya tenido salud intestinal, y lo vemos, por ejemplo, en el caso de los pacientes jóvenes de trauma, que no tenían ninguna enfermedad crónica, que no tenían una enfermedad inflamatoria, pero entraron porque se dieron vuelta en un carro o alguna motocicleta y entra con un politrauma y tenés que operar, o se tiene que operar, por ejemplo, a nivel cardiovascular, y aún así se ha visto que estas cirugías en lugares remotos afectan el intestino, afectan todo lo que mencionabas, la permeabilidad intestinal, la producción de moco, la respuesta inflamatoria. Entonces, con esto viene mi siguiente pregunta. Ya que bien explicaste todo lo de la parte inmune, todo cómo funciona, y hablabas de sustratos, y hablabas de nutrientes. De hecho, me encanta la parte que decís de que quitemos o no nutracépticos o inmunonutrientes, la terapia médica nutricional ya es una terapia inmunomoduladora, porque le estamos dando nutrientes a nuestro órgano inmunológico más importante. Entonces, ¿qué sustratos o qué medidas o en general qué podemos hacer para rehabilitar al paciente en el postoperatorio desde el punto de vista nutricional, siempre sin perder de cuenta esta protección intestinal? Si hay nutrientes en particular, sabemos que hemos oído hablar de la glutamina, de probióticos, pero en general, ¿cómo podríamos ayudar a este paciente de manera holística a mantener esta integridad intestinal, tanto en el paciente crónico, que es más difícil, como en este paciente joven que lo operamos por una cirugía de emergencia? Ok. Pues yo los invito a que integren un pensamiento, insisto, de cómo optimizar la función y no solamente el pensamiento que desafortunadamente a veces prevalece, que es no puedo hacer nada que no esté 100% demostrado. En la medicina no existe eso y hay pacientes, no enfermedades. Y aquí estamos hablando ni siquiera de un tratamiento de una enfermedad. Estamos hablando de la rehabilitación de la fisiología. Volver a la funcionalidad es ayudarle al paciente a regresar después de un procedimiento quirúrgico a su función óptima en el periodo de tiempo más corto. Entonces, pensando fisiológicamente, pues lo primero es evitar ayunos en el posoperatorio. Eso es lo primero que yo les diría. Un paciente no tiene por qué estar en ayuno y incluso cuando es necesario, bueno, ya nos desviaríamos un poquito de, bueno, si necesito dejarlo en ayuno, pero tiene desnutrición, entonces quizá ponerle parenteral, etcétera. Ahorita me quiero enfocar en ese paciente que sí le puedes dar de comer, ¿no? Que sí puede, no importa que no esté desnutrido, ¿sí? El paciente, otra vez, lo quiero rehabilitar. Y lo primero que tengo que hacer es que el paciente empiece a comer, ¿ok? El estímulo del alimento va a producir ácido, va a generar enzimas, va a vaciar bilis y va a generar también la liberación de enterohormonas. Y eso es algo clave para que justamente el intestino tenga trofismo, tenga regeneración continua. Entonces, la señal la mandas con comida, con alimento. Ahora, estamos muy acostumbrados a hacer progresiones muy tradicionales de líquidos claros, líquidos generales. Yo lo primero es, la verdad es que los líquidos claros, insisto, es azúcar, ¿no? Entonces, ¿por qué mejor no darle? Literal, yo muchas veces aprovecho y ahí doy algo de proteína, ¿ok? Si le tengo miedo a algún tipo de proteína, suero de leche o cualquier tipo de proteína, empiezo con la pura glutamina. ¿Por qué? Porque sé que es un sustrato, ¿sí? Que el enterocito me lo va a agradecer. Y al menos no dejo desprotegido. Son 24, 48, 72 horas en lo que vamos progresando. Ese enterocito no dejó de recibir el sustrato que más le sirve a las células de rápida replicación, que no solo es el enterocito, también son las inmunológicas, por cierto, ¿no? Y también tiene un rol de inflamación y tiene un rol en el tema de cicatrización. Entonces, no dar agua con sal y azúcar, ¿no? Dar líquidos que tengan un aporte de un nutriente que sabes que funciona para ello. Cuando el paciente fue sometido a una cirugía con antibiótico-terapia o va a requerir antibióticos, yo trato de siempre establecer un esquema de probióticos, ¿no? Al terminar sus antibióticos, inicio con los probióticos, ¿ok? O al alta del paciente.
Y bueno, la progresión lo más pronto posible a la dieta completa, ¿no? Que el paciente esté masticando, esté salivando, esté distendiendo el estómago, esté mandando estas señales, como les decía, con la propia fisiología. Es algo que realmente puede ayudar a que incluso el paciente tenga menos náusea, mejor peristaltismo, menos íleo, ¿no? Mejor vaciamiento gástrico. Uno pensaría que dándoles de comer tempranamente pudiera caer en el riesgo de que el paciente tenga retención en el estómago, náusea, vómito, malestar, dolor, y pareciera ser lo contrario. Mientras más rápido tratamos de comer, además del efecto positivo que hay a nivel emocional en los pacientes, realmente fisiológicamente el paciente tiene menos náusea y empieza el intestino a trabajar, a moverse de manera más rápida, ¿no? Y eso va a implicar también que en algún momento empiece a evacuar y empecemos a evitar estos estreñimientos, esta producción de gases, esta disbiosis, esta reabsorción de toxinas en el intestino, porque justamente se queda estancado ahí algo que se está fermentando, que no se está expulsando, y no es normal que el paciente esté 24, 48, 72 horas o con diarrea o sin evacuar nada, ¿no? Entonces, lo primero es el estímulo, insisto, temprano, evitar el ayuno, dar sustratos como proteína, suero de leche, como glutamina, y agregar probióticos si se usaron probióticos, ¿no? Digo, si se usaron antibióticos, agregar probióticos, ¿no? Y que estamos hablando de pacientes de un universo importante, en este caso el perioperatorio. Ahí hay N decisiones que ustedes, en base al perfil nutricional del paciente, a la historia clínica del paciente, al tipo de cirugía del paciente, al hospital donde lo estén atendiendo, bueno, podrán ver qué recursos tienen y en cuál sí y en cuál no. La invitación es rompan con el tradicional ayuno posoperatorio, ¿sí? Y con las progresiones en base a azúcar y agua, ¿no? Esa sería mi invitación, y piensen qué sustratos dar para que ese intestino pueda rápidamente volver lo más rápido que pueda a su funcionalidad. Excelente, así es. Como mencionas, dependiendo de los recursos, pero eso que vos decís es básico, y creo que incluso la unidad de salud que cuente con los recursos más escasos cuenta con algún módulo que tenga proteína o que, bien como mencionaste, tiene glutamina. En cuanto a las dosis que manejas de glutamina, ¿cómo las suplementaste? ¿La suplementas igual a 0.5 gramos por kilo de peso al día? ¿Por cuánto tiempo la das? En el caso que el paciente, como mencionabas, tal vez no tolera una fórmula completa y quieres mantener el trofismo por las primeras 24 o 48 horas, ¿le das la dosis completa, o en este caso cómo haces el cálculo para suplementarla? Miren, cada paciente lo va a tolerar diferente. Lo que yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo es empezar bajito e ir progresando conforme a tolerancia. O sea, si nos vamos a 0.5 gramos por kilo y el paciente pesa 80 gramos, digo 80 kilos, estamos hablando de 40 gramos, ¿me explico? Es difícil de repente que te tolere el día 1 40 gramos. Entonces trato de cuando menos garantizar 10 gramos, ¿no? En el primer día. Y dependiendo, como bien dices, ¿no? Si el paciente ya empezó a tolerar, a lo mejor también opto por dejar los 10 gramos, pero sumar una fórmula polimérica, ¿sí? Complementando los alimentos, que yo casi siempre los suplementos en el posoperatorio los utilizo como colación, no sustituyendo una comida. O sea, si le van a llevar el desayuno, déjalo desayunar. Pero a veces la rutina del hospital condena al paciente a estar desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 2 3 de la tarde sin nada, cuando a media mañana pudiste aprovechar con medio suplemento o un suplemento, dependiendo del paciente y la tolerancia. Entonces, si me tolera, sí llego a dar cuando menos de 10 a 20 gramos de inicio. Sí, en vía oral, a veces lo que hago es en cada comida trato de decirle, tómese 10 gramitos de glutamina. Y eso me puede llevar 2, 3 días, 4 días, pero sé, insisto, que ni me estoy pasando la dosis que técnicamente es la adecuada, que es 0.4, 0.5, y tampoco me estoy yendo con dosis muy bajitas. He visto algunos productos que inclusive los cápsulas, etcétera, que trae ¿cuánto era? 300 miligramos. Dices, con 300 miligramos, digo, mal no le van a hacer al paciente, daño tampoco, pero ¿qué tanto voy a tener un impacto en una superficie de absorción tan larga, no? Entonces yo creo que de 10 a 20 gramos de inicio podrías llegar a 30, uno en cada comida sin problema. Y ahí tú tendrás que ir jugando también si metiste alguna fórmula polimérica y qué tanto está comiendo y tolerando el paciente la dieta como tal, ¿no? Claro. Y en cuanto a los probióticos, ¿tenés alguna experiencia? ¿Hay alguna familia de probióticos que prefieras? La verdad es que ahora con los probióticos hay tanta información. Cada día, si realmente sabemos de probióticos, sabemos que son cepa dependientes, pero me encantó lo que mencionabas, y es algo que siempre digo en mis conferencias a mis pacientes. Si somos médicos y entendemos de fisiología, de biología, de inmunología, no podemos esperar que haya un ensayo clínico con 5.000 pacientes que avale el uso de ciertas cepas si vemos que ha sido bondadosa en una patología que tiene una fisiología similar. Uno puede de alguna manera atreverse a utilizarlas.
Entonces, ¿tenés alguna familia en particular de probióticos, alguna cepa en particular que utilicé? Depende del paciente, depende si está con antibiótico terapia, o a veces de repente uno le pone probióticos porque el paciente te lo refiere. Me pasa a mí, pasó 7 días sin comer, entonces aunque no haya recibido antibióticos probablemente hay una disbiosis. ¿Qué nos podría decir en cuanto a los probióticos? Muchos cirujanos tienen mucho miedo, de hecho, de usar probióticos. Me dicen, me va a infectar la mucosidad, pero las bacterias que ya tiene el intestino están ahí. O sea, igual meter un probiótico no va a causar nada de eso. Entonces, si nos podrías hablar un poco de eso, porque hay mucho temor alrededor de usar probióticos en el perioperatorio y sobre todo en pacientes geriátricos o de cirugía de cáncer, por ejemplo. No, a ver, los extremos son los que podrían generar problemas. ¿Cuándo me refiero a extremos, no? El justamente olvidarte que existe una microbiota y nunca rehabilitarla, ¿no? Los probióticos son parte de la rehabilitación. Insisto, con el hecho de que el paciente empiece a comer, la microbiota normal se fortalece, ¿ok? Los probióticos pueden ser parte, los prebióticos y ciertas fibras solubles pueden hacer un efecto simbiótico. Ya quizá después del hospital, evidentemente, el uso de alimentos fermentados, todo eso es como parte de un proceso donde si hay colores, es decir, frutas, verduras de diferentes colores y fuentes en la alimentación, tú sabes que ya estás fortaleciendo la microbiota. El uso de los probióticos, evidentemente, es un refuerzo temporal, porque tampoco es como que el probiótico llegue, se quede, se empiece a reproducir y conquiste el intestino y viva toda su vida feliz. No funciona de esa manera. Es un efecto temporal, ¿no? El que estás generando. Pero ese efecto temporal ayuda mucho a optimizar la funcionalidad y acelerar la recuperación. Entonces, te decía, el extremo de olvidarme que existe o el extremo, ¿no? De algunos estudios, sobre todo un estudio por ahí que hubo hace ya bastantes años, gracias a Dios, donde a pacientes con pancreatitis aguda severa les dieron dosis de trillones, ¿no? De un producto multicepa, y ahí es de los pocos estudios donde se ha relacionado con traslocación, infecciones sistémicas, ¿no? De los probióticos. Realmente cuando hablas de una cifra de millones a billones o miles de millones, es muy complicado, como bien dices, cuando tienes un intestino con trillones de bacterias, que tú dando billones vayas a generar un efecto de traslocación o infecciones. Realmente los probióticos, bueno, obviamente todos los que están técnicamente en el mercado son cepas que se han probado que tienen un beneficio y que no van a generar un daño. Entonces, miedo no tendrían que tener, ¿no? La mayoría de los productos utilizan dosis verdaderamente tolerables para el paciente. Ahora, en las generalidades, imagínate con todas las familias, cepas, incluso nos podríamos meter a terminología. Hay gente que le encanta decir, no se dice cepa, se dice familia, no se dice... A ver, literal, hay tantos tipos de bacterias, para no perdernos en terminología, que sería imposible que tú cuadraras patología, perfil de paciente, con cepa, con cantidad, con cada enfermedad, ¿no? O sea, no veo complicado. Sí hay ciertas cepas específicas para ciertas, en recién nacidos, para reflujo, ayuda más tal cepa, pero ya son casos muy específicos. Estamos hablando de paciente perioperatorio, estamos hablando de pacientes donde no tienes acceso a ver qué tipo de microbiota tiene, ¿no? Tú simplemente quieres fortalecer, ni siquiera estás tratando una disbiosis en ese momento, estás fortaleciendo, rehabilitando y tratando de llevar a la fisiología. Entonces, muchas veces yo utilizo productos que tengan lactobacillus y bifidobacterias, ¿sí? O incluso combino productos para tratar de dar mínimo un lactobacilo y una bifidobacteria. Y veo, dependiendo, ¿no? El tipo de paciente, si puedo quedarme en dosis alrededor de 5 billones, 10 billones, ¿sí? Hasta llegar a 20, 25 billones, que es el margen en el que yo me he sentido muy seguro durante muchos años, ¿no? Utilizando productos en pacientes que estuvieron hospitalizados y fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos. Mi experiencia en medicina funcional con enfermedades crónico-degenerativas es otro mundo, en donde también obviamente a veces utilizan dosis mayores o por periodos de tiempo más prolongados. Y son todos unos protocolos de rehabilitación intestinal de 12 semanas, 6 meses, ¿no? Acá estamos hablando de cómo te ayudo después del periodo donde quizá te dejaron un poquito en ayuno, estuviste en contacto con una microbiota, con bacterias del ambiente hospitalario, te dieron antibiótico, seguramente tu sistema inmuno por el puro estrés de estar hospitalizado y sometido a una cirugía fue afectado, ¿no? Y simplemente quiero ayudarte en ese pequeño puente de transición a que no tengas un problema o te rehabilites más rápido. Entonces, si tú buscas una combinación digo, lactobacilos son los más comunes, ¿no? Pero si a los lactobacilos, además de sumas bifidobacterias y estás en esos rangos de dosis combinado, la verdad es que les va bastante bien. Insisto, no estás tratando una enfermedad, ¿no? Estás simplemente tratando de rehabilitar
¿sí? Algo que se disfuncionó por obvias razones. El paciente fue sometido a una cirugía, ¿no? Entonces, esa es la idea o la lógica con la cual pueden utilizar probióticos de manera muy segura en el perioperatorio. Y muchos productos muy comerciales a veces tienen dosis muy chiquitas. Entonces, o optimicen las dosis, mezclen productos, no tengan miedo con eso, no pasa nada, ¿no? Así es. De hecho, hay muchos productos en el mercado que no cumplen verdaderamente con el criterio de ser un probiótico y la gente los compra over the counter, los compra sin receta médica creyendo que eso va a ayudar cuando sabemos que hay bacterias y cepas que han sido estudiadas específicamente para eso. Y como mencionas, en el área de la cirugía y de la cirugía gastrointestinal o en general de la cirugía es un área que no hay tantos estudios en ciertos probióticos para tal cirugía como lo podemos ver en las enfermedades crónicas, que se ha estudiado en cirrosis, que se en enfermedad renal, incluso en enfermedades psiquiátricas. Entonces creo que tu consejo para médicos, cirujanos o nutricionistas que nos están viendo es eso que mencionabas, buscar aquellas que están diseñadas como generalmente seguras, que tenemos esta definición GRAS, y creo que las familias de lactobacilos y bifidobacterias son las familias que más ampliamente se han estudiado. Y si el paciente no está sumamente inmunocomprometido, no vamos a causar nada. De hecho, se ha visto incluso en pacientes con cirugía de cáncer de colon utilizar probióticos como el Lactobacillus reuteri, por ejemplo, que es sumamente seguro, no ha mostrado traslocaciones hasta el momento. Así que creo que es súper bien. Y sabes que también los probióticos son parte, insisto, de una estrategia integral, no es un tratamiento médico per se. Entonces, cuando tú combinas cepas, cuando tú combinas probióticos con prebióticos tipo goma guar o inulina, que son de las que más utilizamos normalmente nosotros, ciertas polidextrinas, o también cuando combinas glutamina con probiótico, cuando combinas una fórmula polimérica, ¿sí? Con probióticos, o sea, las combinaciones son las que potencializan, no únicamente el hecho del probiótico aislado, ¿no? Entonces, cuando tú ves solo un probiótico de una sola cepa que no tiene nada alrededor del mismo en una dosis muy bajita, pues es cuando de repente dices, bueno, pues difícilmente vas a tener un impacto real, ¿no? En estos pacientes. Y tú debes de conocer a tus pacientes. Entonces, si el paciente viene con riesgo nutricional, ha venido perdiendo peso, ya estaba comiendo menos, ha tenido episodios de diarrea, es un paciente inmunocomprometido, ha tenido múltiples ciclos de antibióticos, fue sometido a quimioterapia, tiene polifarmacia vía oral, tiene mucha sintomatología desde antes de la cirugía, ¿no? Y luego qué tipo de procedimiento, en dónde estoy interviniendo, ¿sí? Y qué tanto voy a resecar, anastomosar, en qué zona. Entonces, son muchos factores como para poder decir, aquí en este estudio se demostró que tal cepa funciona para este paciente. Son muchas variables. Entonces, tratando de verdad de ayudar al paciente haciéndolo muy pragmático, pues analicen cada caso en particular, pero traten de utilizar combinaciones de cosas que favorezcan el ambiente que el paciente debería de tener y que desde antes de la cirugía seguramente perdió y que después de la cirugía se le va a complicar el volver a tener. Recuerden, como bien dijiste hace ratito, que el intestino también es de los órganos que más pierde circulación, ¿sí? Cuando está anestesiado, por ejemplo, cuando el paciente tiene prioridad por otros órganos, el intestino sacrifica microcirculación. Entonces tampoco le está llegando tanta sangre, hay cambios, hay microisquemia allá adentro. Entonces tenemos que buscar la rehabilitación temprana de todo ese proceso. ¿Me explico? Así es. Si bien vale la pena sí mencionar eso, como decís, porque de hecho creemos que solamente se afecta a la salud intestinal si estamos trabajando en el intestino, pero a veces para trabajar en hígado tenés que mover el intestino y solo con mover el intestino, ya el intestino es tan sensible que incluso entre más lo manipules te puede dar un hilio o lo que mencionaba. Si tenés un paciente de una cirugía de emergencia politraumatizado que entró a cuidados intensivos, va a redistribuir su flujo a órganos que él considera más sensibles, a cerebro, a pulmón, a riñón, y va a haber una hipoperfusión oclusiva que te puede llevar a atrofia. Eso sucede en cirugías cardiovasculares grandes. Con lo que mencionabas, creo que es importante lo que decís de buscar abordajes pragmáticos, lo que decías, entendiendo la fisiología intestinal, si sé que parte de la barrera intestinal es mantener íntegra mi mucosa y mantener mi microbiota, entonces creo que voy a buscar las estrategias que me ayuden a eso, lo que vos mencionabas, alimentar, buscar los suplementos, utilizar glutamina, que es el nutriente para el enterocito, utilizar probióticos como los lactobacilos, reuteri. Hay combinaciones de glutamina y reuteri que te facilitan la vida porque ya vienen en conjunto. Uno te establece te reayuda a la mucosa y el otro de alguna manera te va a ayudar con la microbiota. Entonces creo que sí, de una manera muy práctica nos has explicado qué podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes. Diego, no lo puedo creer, tenemos 45 minutos y siento que han pasado 15 minutos en Se va rápido. Se va sumamente rápido. Creo que hablamos
la verdad que bastante de salud intestinal y el perioperatorio. Creo que quedó todo abordado. No sé si me ayudas, si hay algo más que quieras añadir. No hay preguntas hasta el momento, solo muchos saludos. Te saluda Fernando de Zambite. Te saludan desde muchísimas partes de toda Latinoamérica. No sé si te gustaría Por ahí, agregar más por ahí antes. estuve viendo mucha gente conocida y muy querida conectada, así que les mando a todos un saludo y nada más la invitación yo creo que sería que pensaran en, de verdad, el intestino es fascinante en todo sentido, ni siquiera nos hemos metido a hablar de glándulas anexas, ahorita que hablabas, toda la circulación enterohepática, todos los trastornos hormonales que hay por justamente disbiosis, recirculación de estrógenos, de la mano de estreñimientos. Entonces, cuando tú aprendes a ver y a rehabilitar la funcionalidad del intestino, de verdad le puedes cambiar la vida a un paciente. Entonces, piensen en ese intestino como un segundo cerebro, ¿sí? No solamente porque se afecta por las emociones del paciente, sino también el tú trabajar de forma adecuada el intestino va a ayudar al estado anímico del paciente, ¿no? Y en general eso es algo crítico para cualquier patología. Después de imagínense los pacientes post-COVID con la disbiosis que no quedan, por ejemplo, y la rehabilitación a la que se tienen que someter, o imagínense un paciente con artritis reumatoide, un paciente con cáncer. Hay muchas situaciones donde pensar en el intestino más allá de la absorción de los nutrientes puede literal mejorar la absorción de fármacos, de tratamientos. Entonces, yo les invito a que realmente esta frase que se puso muy trillada, pero poco la aplicamos en la clínica del intestino es un segundo cerebro. Sí, el intestino tiene muchísima inervación, ¿no? Tiene una conexión directa, tiene la conexión del nervio vago, tiene producción de neurotransmisores, es un órgano endocrino, sí, con enterormonas. Entonces es un órgano de detoxificación de detoxificación y eliminación de toxinas una vez que en el hígado fueron biotransformadas. Es el órgano inmunológico. Entonces aprendamos a ver el intestino no solamente como el que si no tiene diarrea, si no tiene diarrea, todo está bien. Si me aguanta la enteral, ya lo hicimos. No, hay mucho más que pensar en cuestiones tanto hospitalarias como en el consultorio o extrahospitalarias del manejo y la rehabilitación del intestino, ¿sí? Entonces es algo que daría, no para 45 minutos, daría para literal todo un posgrado al respecto, así que pues ojalá podamos seguir en contacto. Si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede hacer llegar después con mucho gusto por las redes sociales y trataré con todo gusto de responder. Y nada, enviarles un saludo, agradecerles su atención y espero que a partir de esto pues pongan un poquito en práctica el conocimiento, empiecen a probar su propia experiencia de rehabilitación intestinal en el perioperatorio, que sería algo seguramente en favor de sus pacientes. Muchísimas gracias, Diego. Definitivamente que así es. Y como les digo yo siempre a mis colegas cirujanos, si usted olvida el intestino, él se encargará de recordárselo. Porque Seguro. empiezan a ver las endotoxinas metabólicas y las complicaciones, es cuando vamos a pensar que olvidamos el intestino. Entonces, muchísimas gracias, excelente. Siempre es un verdadero placer escucharte. Qué talento tenés para explicar situaciones complejas y conceptos complejos de una manera tan sencilla y tan pedagógica, que es un talento que viene de familia, porque tu papá igual es un excelente orador. Ha sido un buen maestro. Un buen maestro, así es. Ha sido una excelente 45 minutos, un poquito más. Esperamos tenerte de nuevo por acá. Tenés tanto conocimiento en cuanto a todos estos temas que seguro que te vamos a invitar de nuevo a un live. Gracias por tu tiempo, gracias a los que se conectaron. Como el doctor dijo, aprovechen que se puso a la orden, escríbanle mensaje directo si tienen necesidad. Y a los que están en México, aprovechen a Zambite, que tienen esa unidad para estudiar y para aprender de manera realmente magistral. Muchísimas gracias, Diego, que tengas una excelente tarde, una excelente noche ya casi para vos. Y gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Saludos a todos.